Bienvenidos a una edición más de Voz Ciudadana. Los saluda Raquel Salazar. La ciudad de los Reyes está de aniversario. Lima acaba de cumplir 483 años de fundación española. Según Google Maps, Lima es una de las ciudades más pobladas de Latinoamérica. Hay unos aproximadamente 10 millones de habitantes. A pesar que diferentes gestiones han hecho obras, aún los limeños nos seguimos quejando por el transporte, el tráfico que hay en nuestra capital, la contaminación, la inseguridad y muchos temas más. Para hablar justamente sobre la problemática de la ciudad de los Reyes, de Lima, está con nosotros el abogado Arturo Delgado. Él es especializado en infraestructura, ha sido secretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros, también ha sido secretario del Ministerio de Vivienda y Transportes. Arturo, bienvenido a Voz Ciudadana. El primer tema, y que justamente cuando uno hace una encuesta aquí en nuestra capital, ¿qué es lo que más le molesta? El tráfico, el congestionamiento, sobre todo en las horas punta. Se han hecho obras, sin embargo, todavía no le podemos dar una buena calidad de vida a nuestros habitantes. ¿Sabe cuál es su balance, el panorama que usted ha podido ver? Muchas gracias, Raquel, muchas gracias por la invitación. Sí, lamentablemente el tráfico y la cantidad de vehículos en la ciudad se ha densificado a tal nivel que ha tornado insoportable. Nosotros superamos en niveles de traslado de punto a punto en la ciudad a ciudades tan grandes como Madrid o Nueva York, incluyendo en estas, por supuesto, las horas punta de dichas ciudades. Nuestra hora punta cada vez se dilata más. Nosotros podemos apreciar que en avenidas como la Vía Expresa o Javier Prado o en las zonas del Cono Norte, en la propia Panamericana Norte, la hora punta alcanza a las 10, 10 y media, 11 de la noche y eso es fatal para las familias. Y es estresante porque uno demora un promedio de 1 hora y media, 2 horas en llegar a su centro de trabajo o de estudio. Exacto, y mucho más si es que se demora, si es que viaja en un transporte público. Entonces, todo ello termina siendo un grave problema para los ciudadanos. Afecta a nuestros bolsillos, porque incluso tenemos que pagar más, utilizando más vehículos, e incluso no nos queda otra que tomar un taxi, y también nos afecta en nuestra salud emocional. Exacto. ¿Qué obras considera que son importantes? Algunos consideran que deberían haber más buses del Metropolitano, otros no, que haya más metros como el de Lima. ¿Cómo ven el tema del transporte? Porque sí se han hecho obras. Tenemos el bypass, ¿no?, de 28 de julio. También tenemos puentes que se han instalado, como el puente Bella Unión. Todavía está pendiente la ampliación de la Ramerio Preale. Mira, a ver, varias cosas son imprescindibles para efectos de ordenar en algo el tráfico. Muchas de ellas pasan ciertamente por obras, algunas de magnitud. Otras pasan por decisiones de ordenamiento de quienes circulan en nuestras vías. El transporte debe obedecer a un sistema, un único sistema, no múltiples pequeños sistemas. Y aquí hay varios problemas de competencias legales, en principio, de problemas con los empresarios transportistas, de problemas con las autorizaciones o no para los señores que hacen taxi, de problemas de mantenimiento de vehículos en general que generan o no contaminación, y además de las vías que son necesarias. Vías que además no deben privilegiar al automóvil necesariamente, sino que debe haber zonas en la ciudad donde se privilegie al peatón, en principio, a la bicicleta, y todos poder circular con comodidad en Lima y con orden. Entonces, a mí de verdad se me hace muy penoso que, por ejemplo, los señores del corredor, cualquiera de los corredores que están en las calles actualmente, necesiten tener una vía especializada y protegida para ellos, porque si fueran por la vía común, nunca llegarían a tiempo. Entonces, eso nos demuestra la incapacidad que tenemos de ordenarnos nosotros mismos para transitar en nuestras vías. Y eso es de todo el tiempo. Y más penoso todavía es que aquel chofer de transporte público que tiene una combi, que tiene una cúster o similares, si maneja ordenadamente va a perder plata. Todos tienen que correr, todos tienen que cerrarse, todos tienen que, digamos, alborotar aún más el desorden para efectos de captar pasajeros y hacerse notar.
Parece que se ha hecho una mala costumbre, ¿no? Aquel conductor que viene del extranjero, donde todo está ordenado, viene de Europa, por ejemplo, qué sé yo, de otra ciudad de Estados Unidos, viene aquí y se asusta, dice, ¿así manejan a diario? Sí, es la única manera de poder transitar por el Sí, centro de sí. Lima. Y nos ha vuelto a los limeños lamentablemente agresivos, por lo menos conduciendo, ¿no? En otras cosas Ahora, algunas, no vamos bien. sin embargo, se han hecho obras, pero sigue el congestionamiento. Sí. ¿Por qué? Porque el problema no responde solamente a obras. Entonces, si fuera un tema de estructuración de vías, quizás ya se hubiera solucionado. No es así. Pasa por ordenamientos en el transporte público, en los automóviles que deben circular o no, ordenamiento también en los taxis, ordenamiento en los peatones, por cierto, también por las vías donde deben circular, usar los cruceros peatonales adecuadamente y, por supuesto, hacer las obras bajo un criterio sistemático. ¿Qué se entiende por un Ese criterio es un punto bien sistemático? importante. Nosotros no podemos, luego de, mejor dicho, hay que coordinar el sistema de transportes con las obras que se van a ejecutar. Entonces, por ejemplo, si vamos a generar líneas de metro, hasta la línea 5 del metro que está proyectada y que está dentro de los programas del Ministerio de Transportes y de la ATE, estas tienen que conversar con el crecimiento de las vías alternas al metro. Esta tiene que conversar con los niveles de conexión del metropolitano hacia esas vías del metro. Y estas, a su vez, conversar con las rutas alimentadoras a esas vías de metropolitano o del metro igualmente. Entonces, si uno trabaja con una visión de sistema y enlaza todas estas rutas, el tráfico debería liberarse porque debería haber más personas en el transporte público que en el transporte privado. Hay un dicho que ha circulado, es que el país rico no se mide por cuántas personas circulan en carro, sino por cuántas circulan en transporte público. Que donde hay un transporte público de calidad, no hace falta el automóvil. Ahora, el usuario dice, bueno, se emocionó, generó bastante expectativa el metropolitano, pero en hora punta es un caos. Hay colas y señalan, deberían poner más buses. ¿Es la solución? Mira, se deben poner la cantidad de buses que pueden circular adecuadamente. En ciertas horas del metropolitano uno puede apreciar una cola de buses esperando llegar al paradero. Y cola que además demora sus minutos. Entonces, la estructura tiene un nivel de soporte limitado. Uno no puede incrementar 50 buses más porque en determinado momento esa vía que supuestamente es libre de tráfico va a generar tráfico por sí misma. Entonces, eso tiene un límite. ¿Cuál es la solución? Sistemas alternativos. Si uno tiene que ir desde el centro de Lima hacia Miraflores, bueno, no solamente está el metropolitano, que quizás sea la vía más rápida, sino también puede haber en paralelo alguna otra línea, de hecho la hay ahora con el corredor en la avenida Arequipa, etcétera, etcétera. Entonces, ya la persona tiene varias vías, varias formas de conectarse con su ciudad. Pero, nuevamente, todas tienen que trabajar con un nivel de eficiencia adecuado. Si el tráfico si el tráfico corrompe esto, si el tráfico, la cantidad de automóviles corrompe esto y perjudica el tránsito, al final se va a conglomerar la que supuestamente era la más rápida, que es el metropolitano. Usted dice que todo debe trabajarse de manera articulada, ¿no? No se ve eso. Y además empieza una nueva gestión y lo que se estaba haciendo de la anterior se paraliza. Y eso está mal porque genera más caos, creo. Además ¿sería una solución el que se cree la autoridad única para el transporte de Lima y Callao? Yo creo que es una solución, es un punto de inicio a una autoridad única para Lima y Callao. Lima y Callao tiene una continuidad de ciudad. Uno cuando va caminando desde San Miguel hacia La Perla, si no se fija en los letreros, nunca se da cuenta cuando ha cambiado de provincia. Y en verdad esa es una unidad. El vecino de una avenida frente a la otra, no hay sensación de cambio de provincia a provincia. ¿Y qué es lo debería que trabajarse como uno, ¿Y ¿no? qué problemas ha generado el que no exista una autoridad única? Bueno, hace algunos años hubo un problema muy complejo porque habían ómnibus y transporte público autorizado en Huarochirí, que no nos refiramos al Callao. Están autorizados en Huarochirí y, claro, circulaban desde Huarochirí hasta el Callao.
Al revés también. Transporte público autorizado en el Callao, que empezaba en el Callao y terminaba en Cieneguilla, La Molina u otros lados. Entonces, ¿qué sucede? Que se transgrede los límites de la provincia con esas autorizaciones. Y eso genera un problema. Porque, claro, Lima puede planificar lo que ella autoriza. No puede planificar lo que autoriza el Callao y tampoco lo que autoriza Huarochirí. Y si las dos están funcionando a la vez, tenemos el caos asegurado. Se necesita una autoridad única para el transporte, para la regulación urbana, para la planificación urbana, para múltiples cosas, inclusive para la seguridad. Nuevamente, cuando uno está persiguiendo un ladrón de San Miguel, llega a La Perla, entonces dice, ya no paso. Entonces, la autoridad tiene que ser única. Autoridad única, que es justamente en lo que se está trabajando, ya en iniciativa del Ejecutivo y el Congreso también hay una comisión que ya lo ha aprobado, la Comisión de Transportes. Le comentaba, Google Maps, según Google Maps, Lima es una de las ciudades más pobladas en Latinoamérica. Ha crecido mucho en los últimos 32 años, de manera desordenada, en los extremos sobre todo, en el cono norte y en el cono sur. Vamos a hablar de eso también, sobre la planificación, si es que existe un plan urbano, un plan para el transporte, si se está ejecutando o si se ha continuado. Vamos a tener que hacer una breve pausa. Vamos a escuchar a justamente los habitantes de Lima. Les hemos hecho una encuesta en este 483 aniversario. Ya regresamos. ¿Cuáles son los retos que usted considera que nuestra capital debe afrontar para ser una mejor ciudad? Mejorar el transporte, el orden, la limpieza. El tráfico, principalmente. La igualdad social. La inseguridad ciudadana, tal vez, ¿no? Son temas muy importantes. Tratar de ser una ciudad acogedora. El reto que afronta la capital podría ser la inseguridad, el desorden de los autos, el desorden de la misma gente, ¿no? Muy desordenado. Inculcar a la gente que la ciudad es nuestra. Reconocer a la ciudad de Lima como una ciudad bella y hermosa. Puede haber necesidad de trabajo, pero la gente no puede ocupar los espacios que son para el circuito de las personas. Tiene que haber respeto y tiene que haber autoridad. Hay que tener el principio de la educación, sobre todo, ¿no? Esto tiene que venir de casa. La preocupación de tanto de violencia que hay. Mejorar la educación de cada uno, porque a veces la limpieza está en uno mismo, cómo debemos cuidar el medio ambiente, el planeta, ¿no? Para estar bien. Debería hacerse un plan en realidad y más que todo empezar por la base, que serían los niños. Porque si bien es cierto, todo empieza desde la base y si no hay una buena base o una buena educación, seguiremos en lo mismo, en el desorden, en la informalidad, seguiremos en la delincuencia, que es lo que más abunda más ahora. Seguimos en Voz Ciudadana a través de Congreso Televisión. Nosotros seguimos conversando con el abogado Arturo Delgado, que es un especialista en infraestructura. Doctor, también ha crecido Lima muchísimo en los últimos 32 años. Ha crecido de manera horizontal por el boom inmobiliario. Tenemos varios edificios que al parecer no fue tomado en cuenta en el último censo, ya que los jóvenes te hacían encuestas y el censo llegaban solo hasta el segundo y tercer piso y de ahí los demás del resto se olvidaban. ¿Cómo ve este crecimiento, ¿no? Que ha sido bastante desordenado? A ver, hay varias formas de tomar ese crecimiento. Primero, veamos el crecimiento de los conos, de las zonas periféricas de la ciudad. Ese crecimiento ha sido lamentablemente desordenado y generado a partir de la iniciativa de la población. En algunas partes con invasiones de pobladores que necesitaban vivienda, en otras partes con invasiones de traficantes de tierras, hay que decirlo, que daban al poblador esa seguridad que eventualmente no ha tenido el Estado para podérselo ofrecer, que es el tener un pedazo de tierra donde asentarse.
Eso es para ellos, es bien importante porque tener un pedazo de tierra le da un inmueble, le da el derecho, además de reclamo de servicios públicos, le da el derecho, le da además la posibilidad de crecer hacia arriba si es que su familia aumenta, si es que tienen algún nivel de capacidad de ingresos. Para ellos etcétera, es etcétera. importante, así viva en una zona vulnerable, de alto Ese es riesgo, un- cerca de los ríos, en lo alto de un cerro. Eso es un gravísimo problema que ha sido fomentado por la presión de la necesidad de vivienda y aprovechado por los traficantes de tierra o por descuidados pobladores que simplemente se han asentado en zonas donde de ninguna manera deberían estar. O sea, el Estado no debe solventar la estadía de esas personas en esos sitios. Es peligroso para ellos, peligroso inclusive para nosotros y de pérdidas de vida seguramente. Y además porque cuentan con títulos de propiedad que se les prometió, se les dio por algún candidato. Y cuando pasan desgracias como el Niño o un terremoto, después los vemos reclamando. Exacto. Y uno no sabe qué hacer con estas personas. Lo ideal es que sean reubicados, pero muchos de ellos dicen, bueno, es que de acá está cerca el colegio de mis hijos, mi centro de trabajo, mi negocio, qué sé yo. ¿Cómo me van a mandar hasta Pachacapac a pesar que puede ser un lugar más seguro para Sí, claro. ellos? En las reubicaciones, la parte más difícil de la reubicación no es reubicar la parte física. O sea, si una persona tenía 80, 90, 100 metros cuadrados de área en un sitio A y va a tener los mismos 100 metros cuadrados en otro lado con mejores condiciones, esa reubicación no está completa. ¿Por qué? Porque cuando se reubica no solamente a la persona o al inmueble, sino el tejido social. Lo acabas de mencionar. Por ahí seguramente vive su prima, tía, hermana, lo que fuera. Por ahí tiene la bodega a la que siempre compra, por ahí tiene el colegio de sus hijos, o está más o menos cercano o con alguna conexión conocida y cercana a su centro de trabajo. Entonces, es la red social de vida de las personas la que se tiene que construir en otro lado. Y eso es una labor social bien complicada. No se puede hacer de la noche a la mañana, es bien difícil de generar y de hacer. Eso es en la periferia, ¿ok? Y ahí, bueno, hay que invertir bastante, hay que trabajar muchísimo y, como dije, en esas labores sociales que lamentablemente no generan las fotos adecuadas para los alcaldes, ¿no? Ahora, con respecto a los edificios, vemos edificios por todos lados, depende de cada zona o jurisdicción, se determinan, yo supongo, los pisos. ¿Qué le ha parecido? Mira, ahí hay... ¿Cuáles son las consecuencias? Sí, hay varias cosas que se tienen que pensar. Primero, desde un punto de vista urbanístico está bien que densifiquemos Lima. Hay zonas en el centro de Lima, digamos, La Victoria, Lince, Magdalena, Jesús María, que están desaprovechadas. Zonas que tienen 2 o 3 pisos únicamente, solares que están eventualmente subhabitados, medio vacíos, que pudieran aprovecharse para generar habitación a las personas, ¿ok? Para eso, por supuesto, hay que hacer todo un trabajo de inversión privada porque ninguno de esos solares es que no tenga propietario o sean de propiedad del Estado, son de muchos propietarios a la vez. Hay que generar toda una línea de inversión compleja ahí con colaboración de la municipalidad del distrito que toque, del Ministerio de Vivienda y todos los demás. Esa es, digamos, una idea que debería prosperar y porque de hecho hay zonas que además ya tienen agua, ya tienen luz y ya tienen los servicios básicos. Lo único que hay que hacer es concentrar a la población en esa zona. Hasta ahí bien. Pero también pasa el crecimiento, desordenado o no planificado sobre zonas que tienen cierta monumentalidad que debería haberse respetado y ya no se hizo. No se respetó. Un ejemplo es la avenida Salaberry. Otro ejemplo está en la avenida Gregorio Escobedo. Otro ejemplo está en ciertas zonas donde, claro, no estamos hablando de edificios republicanos de inicios del siglo XIX o del siglo XX, perdón, sino de zonas donde habían solares con una belleza arquitectónica que deberían haberse mantenido para que Lima guarde sus características. Bueno, ya no se hizo, ahí están los edificios inmensos. Lo que toca hacer es tratar de conservar aquello que todavía se mantiene. Ahora, también en la
en lo que se refiere a la construcción de edificios, que son muy importantes, ha ayudado a muchas familias a tener su casa, lo que antes era bastante difícil. Algunas veces se ha ocupado áreas verdes, ¿no? Se han quedado sin parques. Estéticamente incluso no se ven bien en algunas zonas, ¿no? Sí, ahí hay un tema, a ver, la pérdida de área verde es sustancial cuando en una casa, por ejemplo, en la avenida Gregorio Escobedo, habían de 500 metros cuadrados de área de terreno. La casa se construía en 200 y el resto era jardín, estaba todo bien y ahí vivían 10 personas. Ahora que tienes en esos mismos 500 metros cuadrados un edificio de 15 pisos viviendo 500 personas, la presión sobre el suelo es mucho más alta y necesita una área pública, verde o finalmente pública, porque Lima, hay que recordar, también es un desierto. Nosotros no podemos poner pasto donde sea. Lima es un desierto, basta con levantar la mirada y mirar un cerro. Entonces, nosotros tenemos que ser muy inteligentes respecto de nuestros sitios públicos y de nuestra área verde. Verde sí para fomentar, digamos, más oxígeno, limpiar un poco la contaminación, pero no necesariamente pasto o verde en el sentido obvio de la palabra. Y necesitamos mucho espacio público. Está demostradísimo por muchísimos estudios que a mayor cantidad de espacio público, de áreas de recreación, hay menor delincuencia. Menor delincuencia, eso está probado. Ahora, con respecto al problema de la contaminación, ¿qué medidas se han adoptado en los últimos años? ¿Ha habido mejoras? No muchas, lamentablemente, ¿no? Empecemos por el río, los ríos, si quieres, el Lurín, el Rímac, y el río Chillón están altamente contaminados. Los tres son los que alimentan la ciudad. ¿Contaminados por quiénes? En verdad desde las cuencas, desde las alturas. El agua de Lima se toma casi en el límite con Junín y no generamos un reabastecimiento adecuado de esos ríos ni una limpieza adecuada de esos ríos para efectos de que circule por lo menos agua limpia. ¿Por qué? En el caso, vamos a concentrarnos en el Rímac, digamos que es el más conocido. En la cuenca hay agricultores que toman agua del río y que hacen vertimientos a Hay relaves, desechos mineros o relaves mineros que contaminan el río. Hay población que de hecho bota el desagüe al río. Entonces, el agua que llega a Lima es altamente contaminada y Sedapal gasta millones de soles para efectos de tratar de limpiar eso y convertirlo en potable. Entonces, ¿nos llega a Lima un agua limpia? No. En las captaciones que hay en Huachipa para la planta de tratamiento, no existe, digamos, hay una serie de sistemas de seguridad para que el agua finalmente pueda ser tratada. Entonces, gastamos muchísimo dinero en eso, todos los limeños, todos los peruanos, en verdad, porque ¿se debería más pagar por el agua que se recibe en casa? Mira, a ver, ¿se debería pagar más? Quizás. Pero dejemos el tema del agua por un lado. En el tema del desagüe, yo entiendo que a casi nadie nos cobran lo que debería estarse pagando. Porque el sistema de desagüe implica que sale los desechos de la vivienda y va a un sistema troncal y tienen que ir a una planta de tratamiento para efectos de poder trabajar esa agua. No solamente están las casas, sino también están las industrias. Entonces, en nuestras casas, además de los desechos humanos, botamos detergentes, botamos lejías, puede ser. Pero en las industrias botamos azufre, ácido mucho sulfúrico, mayor, claro, la contaminación. Petróleo, etcétera, etcétera. La contaminación es mucho más fuerte. Esas industrias deberían estar pagando muchísimo más por el servicio de desagüe. Recién hace muy pocos años, la entidad reguladora del agua, SUNAS, ha empezado a trabajar esos temas. Y estamos hablando de hace 4 o 5 años no más. Y eso debió estar funcionando hace... mucho más tiempo. 30 años por lo menos, ¿no? Y eso es bien complicado. ¿Y cómo ve el recojo de la basura? Hay zonas, hay distritos como Villa María del Triunfo, Dios mío, y todavía en esta época del año hay basura por todos lados. ¿Cómo ve Lima en ese aspecto, el centro? A ver, complicada, ¿no? Porque lamentablemente basta con caminar un poco la ciudad para darse cuenta de que hay distritos que han abandonado su servicio de recojo de basura, que lo tienen bastante, digamos, dejado de lado y que
Lamentablemente, cuando esto sucede, se declara en emergencia, quizás los distritos con mayor capacidad económica y eventualmente la ciudad de Lima trata de recoger esa basura, pero hay un segundo problema: ¿a dónde va esta? ¿A dónde va la basura? ¿A dónde va la basura? Entonces hay sitios, ¿no?, que recepcionan esa basura y que, digamos, deberían reciclarla. Plantas de reciclaje en Lima son contadas, ¿no? Poquísimas. Hay industrias importantes de reciclaje, sí, pero son muy pocas. Y nuevamente somos 10 millones de habitantes, deberían haber más. ¿Por qué son pocas? Son muy pocas porque el sistema de recoja de basura también es muy desordenado. La segregación de la basura, de metales por un lado, vidrio por el otro, plástico por el otro, sigue siendo muy desordenado. Entonces, si el sistema de recojo hiciera posible que todo esto se segregara, quizás el reciclaje finalmente pudiera funcionar mejor. El tema de la inseguridad. Sabemos que el Ministerio del Interior tiene al cargo esto, ¿no? La policía, pero también los municipios con el serenazgo. ¿Usted ve ahí un trabajo coordinado, articulado entre policías y los serenos? ¿Cómo ven ese aspecto? Lamentablemente es más un tema de personas que de sistema, ¿no? Hay sitios donde funciona bien, donde la policía y el serenazgo trabajan uno al lado del otro, eventualmente hasta en el mismo vehículo, y hasta ahí todo bien. El problema termina siendo en aquellos lugares donde no sucede ello, donde nuestro personal policial es limitado. Es limitado en cantidad de personas, en principio, eso lo sabemos todos, en cantidad de equipamiento que necesitan para llevar adelante la seguridad. Y si a eso le sumas que tienen un serenazgo que no tiene todas las capacidades suficientes para colaborar con la policía, al final tenemos un problema complejo, ¿no? Y hay zonas de Lima donde lamentablemente estamos abandonados. Es tierra de nadie, uno tiene miedo en pasar por esos lugares y a diario informamos de asaltos, incluso sicariato, lamentablemente. Hablábamos también sobre la planificación. ¿Existe un plan urbano, un plan para Lima? Porque cada cierto tiempo se anuncia eso, pero no sé si continúa o se llega a ejecutar. En la gestión de Susana Villarán se hizo un plan urbano al 2035, precisamente para los 500 años de Lima, ¿no? ¿Qué contemplaba? En verdad contemplaba varias cosas. Proyectos muy interesantes de inversión pública para integrar la ciudad, de inversión privada para integrar la ciudad. Generar centralidades dentro de la ciudad también. Digamos, un sistema adecuado de no solamente vías, sino de transporte que conecte la ciudad. No conozco si el alcalde Castañeda ha trabajado o mejorado ese plan. Entiendo que no lo ha Pero una ciudad debe tener un plan. Por supuesto, Lima y todas las ciudades del Perú deberían tener un plan y saber hacia dónde crecen, cómo se densifican, cómo mejoran, cómo incrementan áreas públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Lamentablemente las cifras no ayudan porque los y debería alcaldes hacerse un seguimiento de ese plan, ¿no? Y ver sus resultados. Porque si no, vamos a seguir creciendo y vamos a seguir con los mismos problemas que tenemos hace muchísimos años, ¿no? Lamentablemente no hemos visto una continuidad en la ejecución de los planes. Y si no va a haber continuidad, una explicación de por qué no va a haberlo. No solamente por el hecho de que sea de la anterior gestión, sino que, oye, este plan está muy mal hecho porque, no sé, no contempla inversión privada, por señalar cualquier ejemplo, ¿no? Claro. Entonces lo descartamos en ABC puntos, pero en otro lo rescatamos. Es una opción, pero debería responderse la ciudad respecto de por qué aceptamos uno y negamos lo otro. Eso en Lima y en todas las ciudades. ¿Los ¿no? alcaldes, usted ve que trabajan en conjunto? Nuevamente es un tema de personas, ¿no? Porque no es por razones, diferencias políticas, supongo que prefieren no trabajar juntos, ¿no? No solamente las diferencias políticas, sino también el personalismo del alcalde, la forma de trabajar de los alcaldes hace que algunos sí trabajen en conjunto, eventualmente no tengan ningún problema en coordinar cosas. Usted lo ha dicho, la fragmentación es mala. Debería pensarse de manera
integral, la solución para un todo, no solamente para ciertos lugares o ciertas jurisdicciones. Y hablando de la contaminación, bueno, una buena solución sería hace en Bogotá tener más kilómetros de ciclovías, muy importante. Incluso acá en el Congreso de la República hay un interés también por parte de algunos parlamentarios para dar una norma en ese sentido. Muchísimas gracias al abogado Arturo Delgado por haber estado aquí en Voz Ciudadana. Muchas gracias. A ti, Raquel. Gracias. Bueno, pues sí, Lima está de aniversario, que continúen las celebraciones, hay muchos temas pendientes, obviamente que no se pueden solucionar de la noche a la mañana, pero igual nosotros deseamos que la Ciudad de los Reyes vuelva a ser la de antes. Conmigo será hasta la próxima.